Si alguna vez te ha pasado que el profesor comienza un nuevo tema y todos parecen seguir el ritmo bastante bien y tomar sus apuntes, pero tú estás perdido, tú no entendiste lo primero, no entendiste lo siguiente, no sabes ni qué preguntar, no sabes ni qué está pasando con la clase. Obviamente, ahí hay un problema. El tema ya empezó y tú no sabes de dónde agarrarte o de dónde agarrar el conocimiento, figurativamente hablando, para entenderlo. Y además de ser un problema porque en ese momento no entiendes, es un problema porque ese primer atorón casi nunca viene solo o casi nunca se queda en eso. La segunda explicación requiere de esa primera que no entendiste, el ejemplo requiere de haber entendido la segunda explicación, la tarea requiere del ejemplo, el examen requiere de la tarea y así sucesivamente se va haciendo una cadena o una bola de nieve a raíz de que desde el principio no entendiste. Y hay una forma bastante peculiar de prepararnos para adquirir nuevo conocimiento. Peculiar porque estamos muy acostumbrados a que primero aprendemos y luego nos ponemos a prueba. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Porque a veces intentar responder lo que no sabes puede prepararte mucho mejor para cuando vayas a aprender eso que no sabías. Podrá sonar como trabalenguas, pero en lugar de aprender y luego probarte, trata de probarte con un examen y luego ver la explicación. De eso vamos a hablar en este episodio, así que quédate que esta es la 22ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a hablar de algo que de inicio puede sonar como una mera estupidez. Responder exámenes antes de saber la respuesta de esas posibles preguntas. Cuando comienza un nuevo tema, durante el semestre, durante el año, durante el curso, lo que sea, generalmente tenemos la sensación de que es un parteaguas, de que comienza algo completamente distinto de lo que estábamos viendo el día anterior, la semana anterior, el tema anterior. Y esto, a pesar de que no sea del todo mentira, genera nuevos problemas, porque como es nuevo y lo tratamos como algo nuevo, algo desconocido, algo que nunca habíamos escuchado, a pesar de que tenga ciertas conexiones con temas anteriores, pero lo tomamos como algo, un reinicio, un empezar desde cero, porque es un nuevo tema. Pero como es un nuevo tema, no sabemos qué es lo importante, no sabemos dónde poner más atención, no sabemos qué es la parte difícil, no sabemos qué cosas podemos ignorar porque son cuestiones secundarias, no sabemos nada. Pero cuando llegas a una explicación o a un tema o a una información con preguntas, con dudas, con curiosidad sobre ese tema, tu cerebro ya no solamente escucha la información, sino que tu cerebro ya está buscando información. Dicho en pocas palabras, el aprendizaje mejora cuando el cerebro llega con curiosidad sobre lo que va a aprender. Pero primero, pensar solamente en la idea de responder un examen sin saber qué es lo que va a venir, y no lo que va a venir en cuestión de que qué me van a preguntar, sino de que me pregunten lo que me pregunten, sé que no lo voy a poder responder porque no sé la información de ese examen, solamente pensar en esta idea ya parece como un suicidio escolar. Pero, en realidad, es todo lo contrario. Porque no se trata de estar prevenido para cuando un profesor se levante con ganas de arruinarte la mañana y decir, saquen una hoja, van a hacer un examen sorpresa sobre algo que no han visto y los voy a funar si lo sacan mal. No va por ahí. No se trata de eso. Porque de lo que estamos hablando el día de hoy no es del examen como una evaluación, es del examen como un método de estudio, una pequeña prueba mínima en comparación con un examen de evaluación que tal vez se pueda sentir incómoda porque no sabes la respuesta, porque nunca has visto esa información, pero que prepara a tu cerebro, a tu atención, con una prueba de bajo riesgo para saber qué debe buscar. Cuando llegue la explicación, a qué le debe poner atención. A esta práctica se le suele llamar forward testing o efecto de prueba adelantada. Y lo que pretende es responder un quiz o unas preguntas o un mini examen antes de tener algo de explicación o incluso antes de tener absolutamente nada de explicación.
puede ayudarte a entender mejor lo que vas a ver después. Y por después nos referimos a la información de esa prueba. Porque cuando intentas responder, a pesar de que no lo sepas, tu cerebro ya no está en modo receptor, ya no está en modo antena, ya no está en modo espectador, ya no está sentado como alguien en la banqueta viendo los carros pasar. Ahora empieza a buscar, empieza a estar más atento, empieza a tratar de llenar los huecos que ya sabe que tiene, porque esa prueba o ese examen no lo pudo responder. Y como no lo pudo responder, empieza a sentir que necesita esa información para ahora sí poder responder esas preguntas. Eso es sumamente importante, porque cuando llegas a un nuevo tema, como ya dijimos, pues es un nuevo tema y sabrá Dios qué es lo importante. Pero cuando ya sabes que te falta algo, llegas a la explicación buscando saber ese algo. Y eso ya es sumamente diferente en el proceso de aprendizaje al momento de estar recibiendo la información. Y esto es algo que generalmente nos causa cierto miedo inclusive, porque en la escuela se acostumbra desde que somos pequeños a que si no sabes, estás mal. Si das una mala respuesta, te ponen un tache. Si respondes mal a lo que te pregunta el profesor, te bajan puntos. O sea, el sistema te manda a aprender, pero cuando te equivocas al aprender, te castiga. Pues qué gran sistema, como hemos dicho, la escuela es fascinante, hace terriblemente mal todo lo que hace. Pero no saber, o esa falta de respuesta en este examen antes de conocer la información, esa falta de conocimiento, bien usado, o bien usada mejor dicho, en lugar de ser un castigo como lo tomaría la escuela o el profesor, es en realidad una de las herramientas más útiles al momento de aprender. Porque como ya dijimos, tu cerebro al momento de ver la explicación ya no es solamente datos y datos y datos, sino que cierto dato activa una señal que dice, este dato es lo que necesitaba para esta pregunta que no pude responder. Entonces tu cerebro ya está atento a lo que sabe que necesita. Esa falta de información en la escuela es motivo de vergüenza, de funa, de humillación, de reprobar. Pero esa falta de conocimiento bien utilizado le da a tu cerebro la señal de qué debe buscar al momento de aprender. Pongamos una analogía. ¿Quieres armar un rompecabezas? ¿Ves la caja por atrás? O sea, donde están todas las instrucciones inútiles que pues, nadie sigue. Abres la caja y avientas todas las piezas a la mesa. Si solamente agarras una pieza, el rompecabezas, pues claramente no lo has visto, no lo sabes, por eso que lo viste por atrás. Agarras una pieza, pues esa pieza bien podría ir donde sea, porque esa pieza y esta otra y esta otra, de alguna u otra forma se parecen. Entonces, ¿dónde va qué y por qué debería ordenarlo? De cierta forma, no tienes ni idea. Pero, si ves la imagen, que es generalmente lo que hacemos todos al momento de hacer un rompecabezas, vemos la imagen y ya sabemos más o menos cómo debe verse. Por lo tanto, ya sabemos que una pieza que sea café con un poquito de verde en la imagen podría ser tierra con pasto. Por lo tanto, podría ir abajo. Tu cerebro ya está buscando, ya está tratando de entender la información que tiene, en lugar de solamente ver piezas sueltas de información y sabrá de dónde van o por qué es importante o cómo anotarlo o si anotarlo. Al momento de estudiar es igual. Si tú ya sabes qué estás buscando, tu cerebro ya sabe qué está buscando, las explicaciones toman más sentido y tienen mayor impacto en tu aprendizaje. Supongamos, por dar un ejemplo, que vas a ver en biología sistema inmunológico. Antes de leer el capítulo te haces algunas preguntas, te haces un quiz, te haces un mini examen sacado de internet o le preguntas a ChatGPT o lo que sea. ¿Por qué nos da fiebre? Podría ser una pregunta. Obviamente no vamos a saber, porque apenas lo vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? Tampoco lo sé. Para mí en realidad son lo mismo. Porque algunas veces, algunas vacunas necesitan refuerzo. Si con una debe ser suficiente, pues para eso me inyectan. Es información que yo no sé porque yo no estudio biología. Y aunque estudie biología, yo no he visto el tema del sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué debería saberlo? Pero a pesar de que no debas saberlo, porque apenas lo vas a ver, intenta responder. Haz tu mejor esfuerzo, piensa lo mejor que se te ocurra, porque después,
cuando estés leyendo el capítulo, o cuando el profesor esté hablando, o cuando estés viendo el video, o lo que sea, vas a decir, esto es importante y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando estés viendo la información y aparezca algo sobre anticuerpos, vas a decir, esto responde a lo de las vacunas. Cuando aparezca algo sobre inflamación, vas a decir, esto responde a lo de fiebre. Incluso, aunque tú estés leyendo en modo zombie, solamente barriendo los ojos por el texto, tu cerebro sí está buscando aquello que no pudo responder antes. Entonces, cuando estás bajando, tu cerebro está bajando en el texto, tu cerebro está buscando, y aunque tú estés en modo en piloto automático, cuando tu cerebro vea algo que recuerde que podía ser útil para esa duda que tuvo, tu cerebro te da una sensación de eureka, de aquí está lo que buscábamos, aunque tú conscientemente no te des cuenta. Esa es la fuerza, o esa es una de las ventajas y beneficios que te da esta práctica, que activas en tu cerebro una búsqueda que incluso tú conscientemente puedes no tener, pero tu cerebro sí. Y como tu cerebro sí la tiene, vas a notar esa información. Y cuando la notes, sí vas a ser consciente de que la notaste. Y aquí hay que hacer una separación bastante necesaria porque la escuela suele mezclar dos cosas que no deberían estar tan mezcladas. Porque un examen debería servir para aprender, porque al final de cuentas es otro método de valoración de conocimientos de un alumno. Pero un examen también puede servir solo para evaluar. El problema es que la escuela, en lugar de utilizarla para ambos propósitos, evaluar y aprender, evalúo porque ya puse cuáles están bien, cuáles están mal, doy una calificación, pero sobre eso doy retroalimentación. La realidad es que esto rarísima vez ocurre. Son terriblemente extraños, son como Pokémones legendarios, los profesores que después de un examen lo revisan para ver dónde hubo dudas, para ver qué se debe corregir. Y el problema de pensar en el examen como preparación, en lugar de como funa, es que nos han pegado emocionalmente tantas veces con el examen a lo largo de toda nuestra vida, porque desde niños nos enseñan que el examen es juicio, es castigo, es humillación. No nos han dicho, oye, el examen es castigo, pero con la práctica que se le da al examen, pues el alumno terminamos entendiendo que un mal examen es motivo de castigo, un mal examen es motivo de burla, un mal examen es motivo de humillación, un mal examen es motivo de soy una persona estúpida y demás cosas que no deberían suceder. Porque en pocas palabras, el examen nos enseñó que existen para exhibirlos. Cualquier profesor va a decir que no, cualquier profesor va a decir que el examen es necesario, cualquier profesor va a decir que el examen es útil, bla, bla, bla. La realidad de lo que sienten los alumnos es que un examen es para exhibirnos, es para humillarnos. Incluso hay profesores que tan les gusta humillar que ponen ejercicios que ni ellos saben resolver. Por eso muchos alumnos al momento del examen no leen la pregunta con calma o con interés y mucho menos con seguridad. La leen con miedo, la sobreviven, ven un enunciado y sienten presión. Buscan palabras conocidas, pero se estresan porque no las encuentran. Intentan recordar lo que estudiaron, pero sacan una respuesta de la basura nomás para que la pregunta no se quede en blanco. Y ahí sucede algo terriblemente importante. Importante porque debe notarse y terrible porque no debería pasar. En esos momentos, el examen ya no solamente mide conocimiento académico. En ese momento el examen está midiendo nuestra capacidad para tolerar el estrés, la frustración, superar un miedo, a enfrentar vergüenza, cosas que el examen no debe evaluar, pero que lamentablemente termina retando, termina no evaluando porque no nos ponen 100 en el manejo del estrés, pero nos termina retando no solo académicamente, que debería ser lo único, nos termina retando emocional y psicológicamente. El forward testing o el método de prueba adelantada le quita todo, o le debería quitar, porque ahorita vamos a hablar de terribles formas de hacer esta práctica, pero el examen adelantado, el forward testing, o como le quieras llamar,
Su esencia, su naturaleza, su propósito es quitarle el juicio a las preguntas. Porque para empezar, un forward testing no tiene calificación. ¿Cómo que un examen no tiene calificación? El forward testing no tiene calificación. Empezando por ahí. En esencia, la idea es que vuelve al examen más bien un ensayo, una práctica previa. Pero práctica no para saber cuánto hubieras sacado, sino práctica para que tú te equivoques y tú te corrijas antes de que el examen muestre que te equivocaste y el profe te castigue. En este sentido, el forward testing no es para sacar 100 o A más, o el sistema de valoración que tengan en tu escuela. El forward testing lo que busca no es demostrar que sabemos. Claramente no sabemos, el tema no lo hemos visto. Lo que busca es preparar y orientar a nuestro cerebro mediante un ensayo sin juicios, prepararlo para lo que debe aprender. Y aquí con esto hay que ser muy precisos, porque hasta ahorita hemos dicho varias veces que el forward testing es tratar de encontrar una respuesta a algo que claramente no sabes. Pero con lo que debemos ser muy claros y precisos es que tampoco se trata de inventar a lo perro loco la respuesta. La intención es preparar a tu cerebro para lo que debe buscar mediante el razonamiento de la pregunta. Lo que dijimos el ejemplo de hace ratito. Si me van a preguntar en biología o si voy a ver el sistema inmunológico, yo me puedo hacer un test que me pregunte sobre la fiebre. Y yo debo pensar, ¿qué puede provocar la fiebre? ¿Qué puede ser? Cuando tengo fiebre yo siento mucho calor. ¿Por qué siento calor? ¿Tendrá que ver algo con la sangre y la circulación? Puede ser una opción. Y tal vez tu cerebro cuando escuche sangre y circulación o algo, ponga más atención a ver si ahí está la respuesta. Entonces, la esencia del forward testing no es ver cuáles respuestas tienes bien, porque no buscas estar bien, buscas pensar, razonar, comprender la pregunta para saber qué información puede responderla. Porque obviamente si contestamos por contestar la fiebre, pues uno puede decir pues, que haga mucho calor, pero pues obviamente en el sistema inmunológico, para la fiebre, el calor, a pesar de que puede ser un factor que empeora la fiebre, no es el que la causa, sino toda la gente que vive en el Ecuador, que vive en zonas desérticas, toda esa gente tendría fiebre y no es fiebre como en el concepto clínico, es simplemente golpes de calor. Entonces, es razonar bien para tratar de encontrar posibles causas, conexiones, datos, relaciones, para más o menos saber dónde buscar la respuesta. Para que cuando llegue la explicación, tu razonamiento ya te haya dado ciertas rutas de dónde puedes encontrar la información necesaria para esa pregunta y para la otra y la otra y la cantidad de preguntas que tenga el forward testing que te estés haciendo. En pocas palabras, el valor de esta técnica está en el intento de responder la pregunta. No en sacarla bien, ni en sacarla mal, sino en el intento mediante el razonamiento de la pregunta. Y esto se puede utilizar no solamente antes de clase, antes de un tema nuevo. También se puede utilizar en tu casa o en el café o en la biblioteca o donde te pegue la gana que estés estudiando. Antes de estudiar, puedes hacer un mini test. Obviamente ya vas a recordar algo, te puedes hacer preguntas nuevas. Oye, esta información yo no la vi en la clase. Y como no la vi en la clase, no la sé. Y como no la sé, me sirve de forward testing. Me hago esas preguntas que no vi en clase y ahora, con lo que ya sé, trato de más o menos conectar a esa información para luego saber qué buscar en el manual, en el libro, en internet, en un video, en lo que sea. Busca esa información e incluso no solamente de esa forma, podría ser que también durante la sesión de estudio tomes una cierta pausa y digas, si aquí está diciendo esto, lo más probable es que lo que sigue diga esto. O eso es lo que yo creo. Así tú estás razonando la información a ver si la estás entendiendo para saber hacia dónde va. Te voy a poner un ejemplo bien simple. En películas, cuando hay una pelea, están peleando dos personas a espadazos o machetazos y de repente se ve una de las espadas así ¡fu! Y se corta la escena. Tú más o menos ya por experiencia, ¿qué deduces que va a pasar o qué razonas que puede pasar? Pues que le dieron un espadazo a alguien y que mataron a uno, pero no se ve. Eso es más o menos lo que uno piensa que pudo haber pasado. No lo sabes, nunca viste esa escena.
Más adelante va a seguir. Más adelante en la película puede que lo aclaren, pero en ese momento no lo sabes. Tú lo tratas de predecir. El forward testing también puede ser eso. Si este párrafo o esta parte del video está diciendo esto, probablemente deba seguir esto otro. Si tienes razón, bien, tu razonamiento va fluyendo bien. Si no tuviste razón, no pasa nada. Tu razonamiento trabajó para tratar de encontrar conexiones. Y ese, como dijimos, ese puro intento es lo valioso. Porque esto contrarresta uno de los problemas más comunes en la escuela, que nos entrenan para ser receptores nada más, no buscadores. Nos entrenan para ser conformistas, no para ser curiosos. En realidad, el que es curioso, muchos profesores lo toman como algo, lo tomamos como algo positivo de que, mira, este me hizo una pregunta muy interesante, déjasela respondo. La realidad es que la mayoría de profesores dicen, eso no lo estamos viendo, cállate un rato y solamente apunta lo que viene en el pizarrón. No nos entrenan para ser curiosos, nos entrenan para ser meras antenitas. Ah, dijo esto, lo anoto. Ah, dijo esto, lo anoto. ¿Qué significa? No tengo idea. ¿Es importante? No me importa. ¿Va a servir en el examen? No lo sé. Pero lo apuntó en el pizarrón o lo dijo, pues lo apunto. Pero recibir así, por recibir información, casi nunca es aprender. A veces es solamente como ver un stand-up de comedia, pero se llama clase. Como ya dijimos, el forward testing contrarresta eso porque te obliga a buscar lo que no pudiste o no sabías y por tanto no pudiste responder X o Y pregunta. Y es útil porque cuando no puedes responderlo, te genera una cierta incomodidad, te genera cierto desagrado. Tal vez no digas, odio este examen, pero naturalmente no estás bien, no estás de ánimo, porque dices, no, ¿cómo voy a poder resolver algo que no sé? Entonces, esa pequeña situación, esa pequeña frustración, a tu cerebro le deja con la espinita de decir, necesito saber qué debía ir en esa respuesta. Entonces eso hace que tu cerebro busque, en lugar de solamente estar recibiendo, que es naturalmente lo que los profesores esperan que hagamos, poner atención. Poner atención porque debes poner atención. Pero qué mejor que tú pongas atención porque quieres una respuesta, porque tienes dudas de por qué esto no sabes si está bien. Porque para empezar, ni siquiera te vas a dar la respuesta porque no lo sabes. No vas a buscar la respuesta de por qué estabas mal o si estás bien. Estás atento a ver si lo que pusiste era correcto o era incorrecto. No porque te lo calificaras, sino porque no sabes. No puedes calificártelo. Por eso buscas la respuesta en la clase. Y antes de continuar, si ya estás aplicando más o menos el forward testing y te lo pudiste haber estado preguntando, el principal error de esta técnica es utilizarla como si fuera un examen real, como si fuera el lado valorativo, evaluador del examen. Si haces un forward testing y te castigas y te sientes mal y te deprimes porque no supiste nada, ya lo arruinaste. Así directamente arruinaste la práctica. Para que me entiendas, sería como que nunca has ido al gimnasio. Vas el primer día y en el que tú me digas, tu primer día, apenas vas, no te has parado antes, no eres deportista, quieres levantar 100 kilos y no puedes. Y solamente como no pudiste el primer día levantar 100 kilos, dices, no sirvo para esto, el ejercicio no es para mí, déjame regreso a hacer una masa gelatinosa tirada en el sillón. Esto es lo mismo. ¿Cómo te vas a castigar? ¿Cómo te vas a hacer sentir mal? ¿Cómo te vas a reprochar a ti mismo que no sabes lo que no sabes? Hasta estúpido suena. ¿Cómo me voy a castigar por no saber lo que no sé? Pues no lo sabes. Pero te estás poniendo a prueba para que tu cerebro corrobore o busque eso que no sabe. Si tu cerebro no sabe que no sabe, le da igual todo. Pero si tu cerebro ya sabe que no sabe, va a buscar saber. Por lo tanto, el forward testing sirve para orientar a tu cerebro a saber lo que no sabe y buscar saberlo. Pero también hay otra forma, no ahora mal, sino torpe de usarla. Una forma no correcta de usarla. La cual es hacerte preguntas tan titánicas que pues, no sirvan. Porque no es lo mismo tratar de explicar, por dar ejemplos muy simples, muy básicos, no es lo mismo tratar de explicar leyes de exponentes que tratar de explicar todo álgebra. O sea, no podemos hacer una pregunta sobre todo álgebra porque es tan amplio, es tan grande, es tanta la información que sí o sí te vas a equivocar.
Pero si tratamos de explicar conceptos muy específicos o pequeños al menos, tal vez no súper específicos, pero que sean más manejables, ahí sí funciona el forward testing. Por ejemplo, si estás leyendo un texto, en lugar de explicar toda la literatura, ¿cuál es la idea principal de ese texto? Si estás viendo física, en lugar de explicar termodinámica, explica qué fenómeno está pasando aquí. O sea, preguntas muy concretas a cosas que no sabes, pero que de alguna u otra forma puedes razonar para saber qué son, para saber cuál es la respuesta. Si intentas razonar algo sumamente amplio, pues le puedes tirar a cualquier cosa y no necesariamente va a ser correcto ni va a ser incorrecto, porque era tan amplio que la respuesta era tan amplia que jamás en tu vida le ibas a tener. Entonces, algo más manejable, conceptos más específicos. Ahora, si nunca has escuchado hablar de esto en la escuela, es porque la escuela está terriblemente casada con el concepto tradicional de primero te voy a enseñar y después te voy a poner a prueba. Se intentó o se está intentando en algunas escuelas hacer algo, un nuevo modelo llamado aula invertida, donde el alumno primero investiga y luego llega al salón ya no a recibir clase como tradicionalmente lo conocemos, sino solo a hacer preguntas. Pero de nueva cuenta, si es un tema nuevo para nosotros y no sabemos qué buscar, vamos a leerlo todo y no vamos a saber valorar qué es importante, qué es la base, qué es secundario, qué debemos ponerle más atención, en qué debemos profundizar, a qué cosa debemos ignorar, porque como es nuevo, lo estudiamos absolutamente todo. Y no es que esté mal, pero es ineficiente porque si debemos aprender todo, pues vamos a ser igual que un libro. Y recordemos de otros episodios que la cosa no es ser un libro, la cosa es saber utilizar la información. Sea como sea, el forward testing también ayudaría en caso de que sea aula invertida, porque el alumno ya sabe qué información buscar en la explicación, en el libro, en el video o en lo que sea, o en la diapositiva, en la presentación, ya sabe qué buscar. Y ahora sí, sobre eso ya puede hacer preguntas o mejores preguntas. No es lo mismo preguntar, profe, yo no entendí, a decir, profe, yo no entendí esta parte porque yo pienso esto, pero no me termina de quedar claro. Eso es muy diferente y eso es todavía mejor para tu aprendizaje. Porque cuando estudias así, con forward testing, buscando respuestas, en lugar de solamente leyendo o viendo a lo que tengas que leer o tengas que ver, el cerebro convierte esas respuestas que para empezar ni siquiera sabes si estás bien o están mal. Simplemente son respuestas. Entonces tu cerebro dice, debo corroborar si esto está bien o está mal. Si cuadra con lo que dice el texto, con lo que dice el libro, con lo que dice la diapositiva, o debo corregir. Por eso es que esta técnica se acerca más al concepto de aprender que lo que pasa en la escuela. Porque aprender no es solamente guardar información. Aprender es mejorar, progresar, pulir, desarrollar tu forma de razonar. Si cada tema nuevo lo tienes como un lienzo en blanco y aventas pincelazos de pintura y es un lienzo nuevo y nuevo y nuevo, nunca vas a armar una imagen. En cambio, si sobre el lienzo que ya tienes buscas hacer nuevos detalles, es más posible que tengas una imagen, no perfecta, pero al menos más completa que un lienzo en blanco cada vez que quieres pintar. Y ahora, ahora sí, por fin, cómo hacemos bien esta práctica del forward testing? Ya hablamos de qué es, cómo no hacerla, pero cómo ahora sí hacerla. Lo primero, como ya dijimos hace ratito, es tomar piezas de información manejable. No vamos a hablar de biología completa, no vamos a hablar de todo álgebra, vamos a hablar de pequeñas partes, vamos a hablar de partes manejables. Por ejemplo, derivadas básicas, luego derivadas avanzadas, pero primero derivadas básicas, o la batalla de Puebla, o qué es un argumento, cosas muy específicas, cosas muy manejables. Porque si el bloque de información es muy grande, simplemente el forward testing deja de funcionar. Y ya que tienes piezas de información manejables, no digo que sea una sola cosa, porque eso sería una sola pregunta, pero cosas que te permitan hacer tal vez unas 5, 6, 8 preguntas como mucho. Porque es un examen fácil. Porque el forward testing no busca ponerte a prueba. El forward testing lo que busca es orientarte. Y como busca orientarte, no le vas a aventar un examen de 80 reactivos. 5, 8, 10 cuando mucho. Pero pocas preguntas para que tu cerebro tampoco se sature en buscar 80 respuestas.
Que busque 8, 5, unas 10 cuando mucho. Y ya que tenga eso, revisa, corrige y ahora pasamos a lo siguiente. Tercer punto. No porque lo siguiente sea el tercer punto, sino lo siguiente cuando ya tengas la respuesta a esas 10 preguntas. Pero bueno, cerrando ese punto 2, tercer punto. El forward testing debe de alguna forma conectar lo nuevo con lo viejo. Entonces, con esto en mente, siempre habrá algo mínimo que puedas tomar como base para el siguiente tema. Cuarto punto, ahora sí contestas el quiz. Bueno, no porque deba ser una serie de pasos, sino que son puntos que el forward testing debe tener para estar o para ser bien hecho. Contestas entonces el quiz, pero no solamente contestar sí o no, o contestar esto, sino poner tu razonamiento. Yo pienso que va a ser esta respuesta porque esto y aquello. Plasma ahí tu razonamiento, que tengas un registro de cómo lo pensaste para tratar de averiguar algo que no sabes, para que de esa forma también tu razonamiento se vaya puliendo, no solamente para ese tema, sino para que se vaya puliendo a saber pensar mejor qué puede ser la respuesta a algo desconocido, para que cuando ya tengas esa información sepas específicamente qué buscar. Y ya que tengas estos 4 puntos, ahora sí, estudias, ahora sí repasas, ahora sí ves el tema, ves el video, pones atención en clase, lo que sea. Pero la forma en la que vas a estar al pendiente de esa información es buscando la información a tus respuestas, mejor dicho, a las preguntas, para ver si tus respuestas eran lo que debía ser o debes corregir. Y si es algo que sí tuviste la razón, pero era con otras palabras, ponlo también, decir yo lo pensé así, la explicación oficial es esta, se compara o se complementa o es lo mismo, lo que sea. Y si lo tienes mal, no borres nada, pon marcas, señala, esto no era, era más bien esto otro, esto estaba mal, debía ser esto sí estaba bien, pero de esta forma, pon notas para que de tu explicación partas a lo nuevo, en lugar de empezar otra vez un lienzo en blanco, desde cero. Ah, es que todo esto está mal, déjalo tiro y hago esto. No, porque si no tu razonamiento ya no sirve de nada. Y la idea es esa, que el intento de razonar las cosas, de ahí partas para la nueva información. Y todo esto lo puedes combinar con el recuerdo activo, porque cuando vuelvas a hacer forward testing te debes acordar de lo anterior para poder contestar o no poder contestar, pero para tener una base para responder lo siguiente. Y luego lo vuelves a practicar a los 3 días y ahora haces repetición espaciada y vas encadenando técnicas para tener todavía un mejor beneficio o un resultado mejor. Y lo más importante, como ya dijimos, no hay resultados, no hay evaluación, no hay puntaje, no hay tuve tantas bien, no hay. No se trata de eso. No se trata de saber si estás bien o estás mal, se trata de razonar. Y después, ese razonamiento, pulirlo o corregirlo. No porque esté bien, no porque esté mal, sino porque buscabas tener un camino que darle a tu cerebro para saber qué buscar. Y en ese proceso no hay nada incorrecto ni nada correcto. Hay rutas a seguir que se deben corregir o que se deben pulir, pero no porque estén mal, sino porque es un camino, una ruta para saber hacia dónde ir, para no estar perdido en un tema nuevo, sino para saber de dónde agarrar el conocimiento, a dónde pegarlo y con qué conectarlo para que quede mejor entendido. Yo sé que puede sonar como de que, pues es que si corriges estás mal. Sí, yo lo sé, pero no buscas evaluarte, buscas corregir tu razonamiento, no corregir una calificación, sino corregir tu razonamiento. Y yo sé que se va a sentir bastante raro. El día que lo hagas te vas a sentir terriblemente extraño, porque la escuela nos acostumbró a hacer cosas cómodas, pero al igual que todo lo que sí funciona, se siente incómodo. Y se siente incómodo porque estamos acostumbrados a una aparente lógica. Si vemos la información, pues claro que nos va a parecer lógico, claro que nos va a parecer claro, claro que nos va a parecer entendible. Yo no lo entendí, pero sé que tiene un cierto orden porque el profe lo dijo, porque el libro lo dice. Ya lo dijimos en el episodio anterior de Método Feynman, que cuando tú estás viendo la información, claro que tiene sentido. Alguien ya lo ordenó. Pero cuando te toca hacerlo a ti por tu cuenta, como tu cerebro estaba acostumbrado solo a recibir y no a buscar, cuando te toca hacerlo por tu cuenta, se te reinicia el Windows. Ponerte a prueba antes te quita esa falsa seguridad de que ya lo sabes. Porque aunque te haga fallar al principio,
fallar. Te está preparando para entender mejor la información. Quédate con esto. Una buena pregunta antes de estudiar puede convertir el ruido de la clase en una ruta muy clara de conocimiento. Y cuando eso pasa, le quitamos de cierta forma poder al profesor, porque ya no depende de que el profesor sea bueno o malo, ya depende de nosotros estar buscando información. Y no hay nada mejor que no depender de nadie. Si dependes únicamente de ti, tú puedes hacer lo que quieras. El profesor puede explicar con la cola, pero si tú llegas buscando respuestas, a pesar de que explique con la cola, va a decir algo que te va a hacer sentido y ahí puedes buscar la respuesta. Si llegas a la lectura del libro con preguntas, ya no estás viendo solamente a ver qué dice, a ver qué tan ordenado, bien redactado está, ya estás directamente buscando respuestas. Conscientemente tal vez no, en clase igual, conscientemente sabes que el profesor explica con la cola, pero tu cerebro sí está poniendo atención, tu cerebro sí está esperando saber eso que no sabía y que necesita saber para contestar esa pregunta que no pudo o que no sabe si está bien. Ya que dominemos eso y las otras técnicas que hemos estudiado, nos vamos a poner en la cuestión de aprendizaje tremendamente por encima del promedio del estándar de los estudiantes. Vamos a aprender mejor, vamos a dominar mejor el conocimiento, pero eso nos va a poner ante un nuevo reto. Y este nuevo reto es, no importa cuánto sepas, si no lo puedes usar. ¿Cómo saber que lo puedes usar cuando ya no estás en el salón? Porque en el salón de clases o en la libreta, pues claro que lo puedes usar, está en un ambiente controlado. Pero ¿cómo sabes que lo puedes utilizar fuera de la escuela, donde sí es útil en la vida diaria? Pues eso lo veremos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y sobre lo que realmente es aprender.